Vamos a leer entonces Lucas 5, del 1 al 11, vamos a leer los dos primeros versículos. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, se conoce también como el mar de Galilea, la Nueva Traducción Viviente lo traduce como mar de Galilea, el lago de Genesaret, así que no es que la Biblia se contradice, que a uno le dice mar y a otro le dice lago, simplemente en aquel tiempo se lo conocía como mar a lagos que eran grandes como este, que tenía 14 kilómetros por 19 kilómetros, 14 kilómetros de ancho por 19 kilómetros de largo. Era un lago bastante grande y bastante profundo. Así que Jesús estaba junto a este lago, llamado lago de Genesaret. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Diga, cerca de la orilla. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. La orilla es un lugar bastante curioso, y el título del sermón de hoy se llama Deja la orilla. ¿Dónde estaban estos pescadores? Cerca de la orilla. La orilla es el lugar de la resignación. Diga conmigo, resignación. Es el lugar de la resignación. Cuando estuviste haciendo cosas y no te salieron bien, te vas a la orilla y te pones a lavar tus redes. Es lo que le estaban pasando a los apóstoles, por lo menos a Pedro, ¿sí? Que se fue a la orilla y se puso a ya lavar las redes. Dijo: no pescamos nada, nos fue mal. Cuando lo que tú estás haciendo no ves frutos en esas cosas que tú estás haciendo, ya tienes ganas de colgar los guantes, ¿verdad? Y te vas a la orilla, a un lugar de resignación. Dices: bueno, esto que hice se ve que no es lo que Dios quiere, no será la voluntad de Dios, y le pones un montón de argumentos a la cosa para que se oiga incluso espiritual, ¿verdad? No es la voluntad de Dios que lo sirva. Y te vas a una orilla y empiezas a lavar redes. Y es lo que pasó con los discípulos, el lugar de la resignación. Y la resignación se puede definir como conformismo o amoldarse a la adversidad. Conformismo o amoldarse a la adversidad. Se conformaron a la situación, dijeron: bueno, no logramos nada, vamos a lavar las redes y pues a casa, ¿verdad? Sin peces. Me voy a la casa sin peces. No le voy a llevar nada de comer, ¿sí? A mis hijos, no le voy a llevar ningún pez para que mi esposa se eche un buen caldo de pescado. ¿Vieron esos días que les va mal? Y llega uno a la casa y dice: quizás fue esta semana, tuviste uno de esos días que estás resignado, pero hasta ya había pasado el nivel de resignación que tú conocías. ¿Cuántos pasaron por esos momentos? No levanten la mano, ¿sí? Pero seguramente habrán pasado por unos momentos. Quizás algunos hasta hace poquito atrás, ¿no? Quizás algunos hasta antes venía a la iglesia, estaba resignado antes del servicio, estaba otra vez la misma historia. Otra vez tengo que llegar a la iglesia. Algunos se resignan de venir a la iglesia, eso no le tiene que pasar, ¿no? Pero les agarra resignación, es el momento de la conformidad, el momento donde la adversidad te gana, el problema te gana la pulseada, y te sentís mal, te agüitás, dicen por ahí, ¿no? Te pones mal. Eso es en traducción al lenguaje español mexicano, ¿no? Resignación, sinónimo de, no aparecen en los sinónimos, agüitarse, agüitarse constantemente. Es una agüitación constante. Ya le creé el verbo, agüita ahí, ¿verdad? Agüitar. Bueno, muy bien. Entonces, ¿saben que los psicólogos dicen que la resignación se aprende? Ellos dicen que la resignación se aprende, no es algo que uno nació resignado, ¿verdad? ¿Verdad que a unos babies parece que nacen resignados, ¿no? Porque nacen llorando y están siempre ahí, y uno dice, y le mete el pacifier ahí, ¿no? Pero un baby generalmente no está resignado, porque cuando quieren leche, hermanos, ¿qué hace el bebé? Llora y te pega unos gritos que te entra por acá y buscas leche de donde sea, hasta ordeñas una vaca, como sea, le buscas la leche, ¿sí? O le haces lo que sea para que ese baby se calle. Los niños no conocen la resignación, por eso nosotros no nacemos resignados. Nadie de ustedes ni yo nacimos resignados. La resignación se aprende cuando uno va pasando por distintas
adversidades, distintos problemas. Esos problemas hay momentos donde son tan fuertes que parece que te están ganando la batalla. Y tú batallaste, pero un momento dices, ¿sabes qué? Ya estuvo. Sacas la banderita blanca o el pañuelo blanco y lo empiezas a tirar, a moverlo así. Estoy rendido, ya fue, ya estuvo. Los psicólogos, ¿saben qué han hecho? Le cuento una pequeña anécdota. Han hecho una prueba, una investigación, un experimento sobre la resignación. La hicieron con 2 perros. Lo pusieron en jaulas. Y a los 2 le daban shocks eléctricos a los perros. No más que a un perro le pusieron una palanquita que podía regular los shocks ahí cerca. Y el otro perro no tenía nada, pobre animal, ¿no? Ahí estaba y le daban los shocks eléctricos. Y le daban a los 2 los mismos shocks con la misma intensidad y la misma cantidad de veces. Y resulta que al que tenía la palanquita le daban los shocks y mostraba más ánimo, porque veía la palanquita y sabía que algo podía hacer, hasta que entró a tirarle las manotazos a la palanquita y le bajaba la intensidad de los shocks. Y el otro, como no tenía palanquita, le daba los shocks eléctricos y se agüitó, ¿verdad? Se quedó. Ahí, cara de perro, ¿eh? Ponga cara de perro agüitado. Cara de perro. La colita entre las patas, ¿eh? Ahí. Estaba así el perro, pobre agüitado, pobre animal. Ni quería ladrar, imagínense. Entonces, el que tenía la palanquita quería bajarle, cada tanto la bajaba y se lo mostraba con más ánimo. Así que se comprobó que el perro que tenía alguna opción para poder bajar esa circunstancia, o regular las circunstancias, se lo mostraba con más ánimo y tenía más actitud de poder hacer algo. El otro perro que no podía hacer nada, pues se resignaba. Se quedaba en un rinconcito de su jaula, todo ahí acurrucado, ¿verdad? Ahora, después el experimento fue más allá. Hicieron lo mismo, pero en esta ocasión pusieron a los 2 perros dentro de una jaula y los 2 tenían la posibilidad de bajar o tocar o hacer algo con esa palanquita. Los 2 perros dentro de una misma jaula. Y a los 2 le daban los shocks eléctricos, ¿sí? Imagínense, pobre perro, cómo habrán quedado después de eso, ¿no? Con la lengua por acá, así, los ojos chuecos, ¿sí? Después lo dan en adopción a los perritos esos, nadie los quería, ¿no? Y estaban ahí en la jaula y le daban con los shocks, ¿verdad? Y ahí, pam, 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 y los perros, y adivinen qué pasó. No adivinen porque estamos en la iglesia. Bueno, piensen qué pasó. El perro que había estado en la jaula con la palanquita, la iba y la buscaba la palanquita. Y el otro, aunque tenía la palanquita ahí, podía hacer algo. ¿Qué hacía? Nada. Se quedaba en el rincón y ya aceptó la situación tal y como era. Eso es la resignación. Es amoldarse tanto que aunque llega un punto donde aunque tengas la posibilidad de cambiar la situación, prefieres no cambiar. Y la resignación es un suicidio cotidiano. Estoy citando a Honoré de Balzac, que es un escritor francés del año 1800. La resignación, entonces, es un suicidio cotidiano. Una persona resignada vive en un constante suicidio. No tiene esperanza, vive sin expectativas. ¿Sí o no? Y hay gente que se le viene el mundo abajo, pero eso no es el fin del mundo, valga la redundancia. Parece que se le viene el mundo abajo, pero hay esperanza. Hoy te digo que hay esperanza. Si tú has creído que ya no tenías más opciones, todavía tienes una palanquita ahí para mover. ¿Sí o no? Todavía tienes algo que hacer, todavía tienes opciones y todavía Cristo te puede dar un milagro, que es la historia que vamos a ver hoy. ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces, si hoy traíamos un poquito de resignación, vamos a salir, pero, ¿verdad? Bien, esperando milagros, ¿verdad? Con bastante energía, no con shocks eléctricos, sino con energía. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Digan conmigo, un poco. La versión Nueva Traducción Viviente dice que la empujara al agua.
Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Es que algunos necesitan un pequeño empujoncito cuando andan resignados, ¿verdad? Necesitan una ayudita, ¿sí? Y Jesús te va a dar esa ayuda, ¿sí o no? Y necesitan un poco de ayuda para empezar. ¿Cómo dejar la orilla de la resignación? Les voy a dar 3 pasos y son bien fáciles estos 3 pasos. ¿Están listos? Según el verso 3, que Jesús le pide, le ruega a Pedro que aparte la barca de tierra un poco, podemos decir que el primer paso es prueba un poco. ¿Sí? Prueba un poco, empuja tu barca al agua, sal de esa condición de resignación, prueba un poco, deja que Dios te use en lo que haga falta, deja que Dios te use, prueba a seguir, prueba estar con Dios, prueba buscar a Dios, prueba que Jesús esté en tu barca, prueba que Jesús te use. ¿Cuántos creen que Dios los puede usar? ¿Sí o no? Todos los que estamos acá sentados y hasta los niños que están en el salón aledaño tienen mucho para dar. Tienen una barca, tienen dones, tienen talentos, tienen cosas que Jesús las puede usar para su reino. ¿Sí o no? Todos tienen algo para dar. Nadie puede decir, no, yo no tengo nada. Che, nací fallado, diría un argentino, usando el che en el medio, ¿no? Yo nací fallado, no tengo nada, pero no tengo ninguna barca, apenas tengo una bicicleta. No, tienes mucho para dar. Tienes mucho para dar. Y tienes por lo menos algo para dar. Prueba ponerlo en las manos de Jesús. Prueba a ponerlo en las manos de Jesús. Por eso es importante la iglesia, por eso es importante comprometerse y buscar a Dios, porque cuando uno no está en un lugar así, ¿dónde lo vas a poner? ¿Al servicio de quién? Ahora, lo puedes hacer esto en tu trabajo, lo puedes hacer en la escuela, puedes poner tu talento, tu barca al servicio de Cristo en donde estás. Pero cuando no vas a una iglesia, se te va apagando el fueguito y terminas en la orilla. Siempre terminas en la orilla. En la iglesia, el Señor lo que hace es que te empuja al agua. Vienes acá, escuchas sermones así, el pastor te empuja al agua, te pone una patada. O si no lo hace el pastor, lo hace alguno de los hermanos. Primero que el Señor te pide para sacarte de la orilla, te da un empujoncito, mueve tu barca al agua. Cuando estás en la iglesia recibes ese empujoncito y luego el talento, el don, lo que tú tienes lo puedes usar donde Dios lo diga. En la escuela, en tu trabajo. A veces en el trabajo uno no tiene mucha gana de usar los talentos, ¿sí? Después le voy a presentar a uno de mis compañeros de trabajo y les puede contar. Pero a veces uno no tiene muchas ganas, pero ahí Dios te puede usar en el trabajo, pero en la iglesia es un lugar ideal para moverte de la orilla. ¿Están conmigo? La iglesia es un lugar ideal para que salgas de esa bendita orilla que te tiene resignado o resignada. ¿Sí o no? Por eso Cristo la estableció la iglesia, no es un invento humano. Cristo establece la iglesia para que nosotros tengamos ese empujoncito. ¿Está bien? Prueba un poco. No hay que hacer mucho, hay que hacer un poco. No hace falta mucho, hace falta un poco. Lo que Jesús te pide no te pide una locura, te pide un poco. A veces el hecho de venir a la iglesia domingo es un poco, no es tanto, es un poco. Acá te empujas y después Dios hace contigo lo que Él tiene para ti. ¿Están conmigo? Muy bien, ya nos metimos un poco en el agua. ¿Van sintiendo la agüita en los pies? Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, dice la versión Reina Valera. La Nueva Traducción Viviente dice: ve a las aguas profundas y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿En qué palabra? En la palabra de Jesús. En tu palabra echaré la red. Diga conmigo: en tu palabra, Jesús, voy a echar las redes. Muy bien. El segundo paso, el primero es prueba un poco. El segundo paso es ahora sí, sumérgete. Diga conmigo: me voy a sumergir.
El segundo paso es sumergirte, es ir a las aguas profundas de Dios. Es el lugar de la plenitud, el lugar del milagro. Pedro se mueve, ya mueve la barca ¿hacia dónde? Hacia la parte profunda del lago de Genesaret, del mar de Galilea. Ya Jesús le ordena, le dice, bueno, ya te moviste un poco al agua, ahora que probaste un poco, ahora muévete a las partes más profundas. El segundo paso, una vez que ya pruebas un poco, es sumergirse. Amén. Ahora, ustedes pudieran preguntar, ¿cómo me sumerjo? ¿Qué hago? Llego a mi casa, lleno la bañadera, la tina, y meto la cabeza abajo y le digo a mi esposa que me saque, ¿sí? Bueno, y si no, que me deje ahí abajo, ¿no? Algunas no lo van a querer sacar, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo me sumerjo? ¿Qué hago? ¿Me voy al mar? ¿Me echo? ¿Qué hago? Bueno, hay dos cosas que puedes hacer, según este texto, según el versículo 4 y el versículo 5. Lo primero que puedes hacer es, vuelve a intentar, haz algo por segunda vez. Quizás hiciste algo y tú dices, bueno, ya lo hice, ¿qué lo voy a volver? Ya fui a la iglesia, otra vez a la iglesia. Me tienen cansado esos cristianos que dicen aleluya. Tienen podrido, decimos en Argentina. No me gusta, me cansan. Otra vez tengo que ir a la iglesia. ¿Qué voy a hacer escuchar ahí? No. ¿Ah? Entonces, intenta por segunda vez. Pedro ya había pescado ¿cuánto tiempo? Toda la noche. Ahora, Pedro sabía lo que era la pesca, era experto, tenía un doctorado en pesca el hombre, era bueno, sabía, y Jesús, que no entendía mucho de pesca, le dice, ahora métete de vuelta. Si yo hubiese sido Pedro, le digo, no, Jesús, tú estudiaste pesca, ¿en qué universidad? Le empiezo a sacar, no, Jesús, bájate de la barca, dale. Sí, ¿cómo voy a meter de vuelta? Ya estuve toda la noche, estoy cansado, me tengo que ir a casa. Es que tenemos que volver a intentar algo. ¿Están conmigo? Nos cuesta volver a intentar, porque el volver a intentar es algo que tú ya hiciste y te fue mal quizás, o no te fue lo bien que tú esperabas. Y de repente el Señor te dice, ¿sabes qué? Inténtale de vuelta. Uy, te mete el dedo en la llaga, ahí donde sabías, ahí parece que el Señor te lo mandó, te lo mete el dedo ahí. Vuelve a intentar. Pero si no pesqué nada, y el Señor empieza a revolver eso, que es tu resignación. No la hice acá. Y el Señor ahora me está pidiendo que vaya, me está tomando el pelo, decimos nosotros, me está vacilando el Señor acá. Ahora, no te está vacilando. Cuando el Señor te pide que hagas algo de vuelta es porque te quiere mostrar un milagro. ¿Amén? Cuando el Señor te dice, haz algo 2 veces, si la primera te fue mal, significa que la segunda te va a ir bien. Si la primera te fue mal, la segunda ¿cómo te va a ir? Bien, decirle que está al lado, la segunda te va a ir bien. Tú no sabes cuál es la primera, no importa. Voy a ir a la segunda que te va. No la segunda esposa, esa segunda. No. No. La segunda vez que intentas algo, ¿sí? Algunos dicen, gloria a Dios, la segunda. Tengo opción para cambiar ahora. No, la segunda vez que intentas algo, Dios te va a bendecir. Amén. Y la segunda forma de sumergirte, entre tu argumento y la palabra, entre tu argumento mental y la palabra de Dios, escoge la palabra. Entre tu argumento y la palabra, escoge creer. Pedro dijo, bueno, yo no sé, estuve toda la noche, tenía un argumento en la mente. Yo estuve pescando toda la noche, Jesús. Ahora, ¿tenía razón Pedro o no tenía razón Pedro? Porque tus argumentos no son argumentos tontos, son argumentos que tú sabes porque tú los estuviste viviendo. Y tus argumentos son válidos, pero no válidos para Jesús. Porque Jesús cree y Él hace milagros. Y Él te alienta a ti a creer en milagros. Por eso cuando tus argumentos, ¿verdad?, aunque sean válidos,
tienes que escoger siempre por la palabra de Dios. Tienes que escoger creer. Por eso es importante también estar lleno de la palabra de Dios. ¿Están conmigo? ¿Sí? Es importante leer la palabra de Dios. Ese libro que tenemos a veces en casa y que no lo tocamos mucho por miedo a que, no sé, nos muerda, ¿no? Pero ese libro es bueno leerlo. Porque en ese libro el Señor nos va motivando a hacer cosas. Y tú ya no las haces por tu cuenta, las haces en la palabra de Dios. ¿Están conmigo? ¿Cómo me sumerjo entonces? Intenta algo nuevamente. Si ya fuiste a una iglesia y te trataron mal, bueno, ven aquí, ¿sí? Estás invitado, ya, acá no te vamos a tratar mal, creo. Todos nos vamos a portar bien, nadie va a tratar mal a nadie. Intenta algo nuevamente en tu trabajo, intenta algo nuevamente en tu matrimonio, en tu crianza de los hijos, en todo, inténtalo nuevamente, hazlo de vuelta. ¿Están conmigo? De esa manera te vas a empezar a sumergir y ya deja de creer y de prestarle atención a tus argumentos. No es que yo no la hago, no es que yo no puedo, no es que la persona que está ahí, la que me pusiste al lado. Vamos a leer el versículo 6 en el próximo slide. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron, ¿qué encerraron? Gran cantidad de peces. ¿Y qué pasó? Y su red se rompía. ¡Qué tremendo!, ¿no? Vieron el milagro. El tercer paso es deja que Dios rompa tus redes. Amén. Deja que Dios rompa tus esquemas. Porque cuando tú ya pescaste toda la noche y ya te fuiste a las orillas, tú ya tienes un esquema mental puesto. ¿Sí? Los argumentos lo muestran. Ya sabes que no la vas a hacer, tú eres experto. Tú tienes una manera de hacer las cosas. Cada uno de ustedes tiene una forma de hacer las cosas, ¿sí o no? Y a veces uno dice, a mí nadie me va a explicar cómo hacer las cosas, ¿verdad? Si no lo dice, lo piensa. Está ahí y dice, no, yo cuando tú fuiste, yo ya fui y vine como unas 20 veces, así que no me expliques nada. Pero Jesús lo que quiere hacer es romper tus redes, tu forma de hacer las cosas. De vuelta, por eso es importante la iglesia, porque acá tú escuchas palabra de Dios y las redes se te empiezan a romper. Dios comienza a transformar tu manera de pensar. ¿Sí o no? Por medio de la palabra de Dios. Y Dios comienza a romper tus redes, tus esquemas, la forma en que tú tenías de hacer siempre lo mismo, ¿verdad? Pues somos, disculpen, ¿no? Yo también me incluyo, somos animales de costumbre, hermano. A veces hacemos todo de la misma manera y si nos funcionó una vez pensamos que no va a funcionar siempre. ¿Sí? Entonces, fíjense los perritos estos, ¿no? Ya se quedó ahí. Nos acostumbramos a una forma de hacer las cosas y es de la forma en que siempre la hacemos, hasta que Dios nos lleva a un punto de resignación donde no nos funcionó más ese método y el Señor quiere darte un milagro. Amén. Por último, 4 resultados de sumergirte. ¿Cuántos quieren saber entonces los resultados de sumergirse en las aguas profundas? ¿Cuántos quieren saber los resultados? ¿Sí? Vamos a ver 4 resultados de sumergirse. Versículo 7 dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, ¿y qué pasó? Llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. El primer resultado es que el tiempo perdido lo recuperarás. Diga conmigo, voy a recuperar el tiempo perdido. Y lo vas a recuperar con bendición multiplicada. ¿Verdad que a veces uno dice, tanto tiempo perdido, ¿no? Si yo hubiese hecho esto, ¿no? Si me hubiese puesto a estudiar, si hubiese hecho esto, si hubiese hecho lo otro, mira todo el tiempo perdido. Ahora tengo, no sé, tanta cantidad de años, ya está, ya estoy de vuelta, ¿sí? Ya no es tiempo de hacer esto, ¿no? Dios te va a hacer recuperar ese tiempo perdido y de un momento al otro te va a dar lo que no pescaste en toda la noche. Te lo va a dar en cuestión de segundos y te va a sorprender porque vas a recuperar todo ese tiempo que tú en tu fuerza estuviste pescando y no sacaste nada. En un instante Dios te va a bendecir. Amén. Segundo resultado, te va a sobrar la bendición. Va a ser tanta la bendición que vas a tener que darle a otros.
¿Esa parte no te gustó? Bueno, sí, le vas a tener que dar a otros. Si es medio agarrado no le va a gustar, ¿verdad? Pero en la bendición, ¿sí? Tienes que darle a otros, porque Dios te va a dar tanta bendición, pero tanta que vas a decir, ya basta Dios, ya déjame de bendecir. ¿verdad? No hay nadie así que haga eso, ¿no? Pero a veces que te va a dar tanta bendición que vas a estar, ¿verdad?, lleno de bendición y vas a tener que buscar gente a quien darle bendición. ¿Cuántos quieren eso? Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro dijo, esto está serio, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No le voy a decir que diga conmigo soy pecador, ¿no? Porque queda feo. Pero Pedro estaba ahí y dijo, soy pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. El tercer resultado de salirte de la orilla y sumergirte en aguas profundas es que dejarás de hacer las cosas en la carne. Amén. Cuando decimos dejar de hacer las cosas en la carne, en este lenguaje quizás cristiano, ¿no? El dejar de hacer las cosas en la carne es dejar de hacer las cosas en tus fuerzas. Todo lo que tú has intentado hasta ahora lo has hecho en tus fuerzas. Y hay una gran diferencia, hay una diferencia abismal entre hacer algo en tus fuerzas y hacerlo en el poder de Dios. ¿Cuántos me siguen? Una cosa es hacerlo con tus fuerzas, otra cosa es hacerlo cuando Jesús te manda a hacer algo, o en la palabra de Dios, o en la guía del Espíritu, con el poder de Dios. Muy diferente, los resultados son muy diferentes. En tu fuerza tú te resignas y terminas en la orilla. Tu fuerza tú haces las cosas sola. Acá la haces con Jesús dentro de tu barca. Cuando Jesús está en tu barca, cuando Jesús está en tu asunto, espera bendición. El último de los resultados de dejar la orilla es el versículo 10 y 11, dice: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y este texto es el que les quiero enfatizar. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás, ¿qué dice ahí? Pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, incluso los peces, le siguieron. Amén. El cuarto resultado es que vas a ser reorientado en la dirección de tu vocación. Dios quiere que nosotros desarrollemos nuestro potencial, nuestra vocación. Amén. Empleo es lo que te da dinero, trabajo es tu vocación. Y lo que hizo Jesús con Pedro acá es lo orientó a su vocación, que era ser pescador de hombres.